Escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días a todos. Qué bueno que están el día de hoy aquí en la iglesia. Qué gusto verlos. Y aprovecho también para saludar a los que nos están viendo a través de la transmisión. Saludos por ahí a Flor, a Ismael, a Lázaro, que los vi conectados, a Cristabel. A mis papás también andan por ahí. Entonces saludos a todos los que están ahí. A Lore también saludos que están por ahí viendo la transmisión. Sean todos bienvenidos a Calvary Culiacán, sea presencial o sea a través de internet. Pues qué gusto que puedas hoy apartar ese tiempo y estar con nosotros en la palabra. Entonces el día de hoy es un día muy importante, es un día que todos celebramos y festejamos un acontecimiento muy importante que ya se dio hace aproximadamente cercano a 2000 años y celebramos a esta persona tan importante que es Jesús, quizás la persona más famosa y más importante, no quizás, sino la persona más famosa y más importante que ha estado aquí en la tierra, y ese es Jesús. Entonces hoy celebramos un acontecimiento muy importante de esta persona tan famosa que es nuestro Señor Jesús. Y aquí en Culiacán hay ciertas personas muy famosas, quizás no por la fama correcta, pero hay personas muy famosas, quizás por delitos que no deberían de serlo, pero lo son. Y hay algo muy curioso que sucede en los panteones de Culiacán. No sé si alguna vez los has visto o has visitado, pero algo que llamó la atención de mi esposa la primera vez que fuimos a un panteón es que las tumbas parecen casas, ¿no? Son impresionantes, ya quisiera uno tener su casa así, ¿no? Como a veces ve uno unas tumbas que tienen hasta mini split, tienen su pantalla plana, están llenas de cosas, como para decir que ahí está alguien importante, ¿no? Alguien famoso, alguien que entre más cosas parece que tiene la tumba, la construcción, pues es de alguien más importante, ¿no? De alguien más famoso. Lo curioso en todo esto es que a la persona más importante, su tumba está vacía. Su tumba no tiene nada dentro. Está sin nada, totalmente vacía. Y eso es lo que celebramos el día de hoy, que la tumba del Señor Jesús está vacía. La tumba de Cristo está vacía, no hay nadie ahí. Y de eso es de lo que queremos hablar el día de hoy, así que si tomas notas, ese es el título del mensaje de hoy, es la tumba vacía, la tumba vacía. La tumba de Jesús es una tumba que está vacía. Qué irónico que lo más famoso, la tumba más famosa esté vacía, pero está vacía porque Jesús vive, porque Jesús está vivo, Él resucitó de los muertos y cumplió con esa promesa que dijo que Él era la resurrección y la vida. Entonces hoy vamos a estar viendo acerca de esta tumba vacía y vamos a estar viendo las pruebas que dan evidencia de que esa tumba está vacía. Así que si tomas notas, vamos a estar viendo dos pruebas de la resurrección de Jesús. Vamos a ver dos pruebas de la resurrección de Jesús, dos pruebas de que Cristo está vivo y lo vamos a ver a través de la palabra. Entonces, si traes una Biblia, ábrela ahí en Juan capítulo 20. Vamos a ver una de las escenas de la resurrección. Tenemos 4 evangelios y los 4 narran la resurrección con ciertos detalles particulares. Entonces hoy vamos a estar estudiando acerca en Juan capítulo 20 y vamos a ver esas dos pruebas de la resurrección de Jesús, dos pruebas para que si no estás convencido te convenzas de que Jesús resucitó, de que Jesús está vivo. Así que abre tu Biblia ahí, Juan capítulo 20, y vamos a comenzar leyendo primero los primeros 10 versos, los primeros 10 versículos de Juan capítulo 20. Y fíjate lo que dice. Dice lo siguiente: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces tenemos esta primera escena
que inicia con una mujer llamada María Magdalena. ¿Quién es esta mujer? María Magdalena. María era una seguidora y era alguien que servía a Jesús. Era una mujer entregada a Jesús y que le servía en lo que ella pudiera serle útil al Señor. Y esta mujer aparece en Lucas capítulo 8, lo puedes estudiar en tu casa, pero ahí se menciona en Lucas capítulo 8 que Jesús la liberó de 7 demonios. Jesús le había cambiado la vida por completo a María Magdalena. Era una mujer que estaba tan agradecida por lo que Jesús había hecho en su vida que decidió servirle y estar ahí siempre con él. Y era una mujer que amaba a Jesús, amaba a Jesús con un amor muy sincero y estaba siempre ahí. Y aparece en esta escena en el domingo por la mañana después de su crucifixión y quería servirle a Jesús de una última manera. Quería terminar de ungir su cuerpo. Llevaba especies para poder ungir su cuerpo y ponerle un poco más de vendajes, de lienzos, porque si recuerdas, si has leído la parte en la que Jesús es sepultado, estaba muy cerca ya el día de reposo, entonces hicieron todo deprisa y probablemente no terminaron con el ritual que existía en ese tiempo de untar con el ungüento y ponerle lienzos a los cuerpos. Entonces María aprovecha en la primera oportunidad que tiene, que es el domingo en la mañana, y va hacia el sepulcro para terminar de hacer esto, terminar de servir a Jesús, de terminar de untar esas especies aromáticas y poder vendar su cuerpo. Entonces ponte en un momento en los zapatos de María. Imagínate cómo estaba esa mujer. Estaba devastada, estaba totalmente triste, conmocionada por lo que había sucedido. Porque si te pones a pensar, cuando Cristo fue crucificado fue todo muy repentino. En la noche fue arrestado y a la mañana siguiente ya lo estaban crucificando. Entonces ni siquiera hubo tiempo para una despedida. No hubo tiempo ni siquiera de poderlo asimilar. Entonces esta mujer, al ir a hacer esto, era una manera de poderse despedir de Jesús, de poderle dar ese último adiós. Entonces, para ver esto, recuerda que a pesar de que Jesús constantemente les dijo a sus discípulos que Él iba a resucitar, ellos nunca lo entendieron. Ellos nunca comprendieron que Jesús iba a volver, iba a regresar, iba a estar con ellos. Aunque Jesús se los decía, ellos siempre creían otra cosa o no entendían nada. Y para las personas que están en este momento, había sido el fin de Jesús. Jesús había muerto y ya no iba a regresar. Entonces estaban ya sin esperanza, y esta mujer estaba ya sin esperanza y solo quería cumplir esta última forma de poder servir a Jesús. Estaba devastada por su muerte, y al llegar a la tumba se lleva una sorpresa porque ve la piedra que tapaba la tumba, la ve removida. Dice ahí el verso 1 que llegó al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro, vio que la tumba estaba abierta, que alguien la había abierto. Entonces la conclusión de María inmediata fue que habían robado el cuerpo de Jesús. Porque recuerda, en su cabeza no estaba que Cristo iba a resucitar. Entonces vio la tumba así abierta y dijo, no, pues se robaron el cuerpo de Jesús. Por eso va con Pedro y va con los discípulos a avisar que el cuerpo había sido removido. Entonces llega con los discípulos, está Pedro, dice la palabra que fue Pedro, Simón Pedro corriendo, y el otro discípulo al que amaba a Jesús, al que Jesús amaba. Y este otro discípulo al que Jesús amaba es Juan. Él es el autor de estas palabras, es el autor de este evangelio. Entonces Juan está escribiendo esto y de una manera humilde dice que ni siquiera menciona su nombre, solo se hace llamar al que amaba a Jesús, el que Jesús amaba. Ese era Juan. Y entonces salen corriendo y van corriendo hacia el sepulcro, y ahí en el verso 3, bueno, en el verso 4 dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y entonces van corriendo los dos y Juan llega más rápido, Juan se adelanta, y dijimos era muy humilde para decir su nombre, pero te das cuenta no era tan humilde para decir que corrió más rápido que Pedro. Eso sí no lo omitió, ¿no? Eso dijo, yo soy más rápido que Pedro para correr. Y simplemente es fácil de pensar eso porque Juan era más joven. Pedro ya era un hombre adulto y Juan todavía tenía ese vigor de la juventud y seguramente fue sencillo para él poder correr más rápido. Entonces llega más rápido al sepulcro y
los dos ven esta escena, ven lo mismo que vio María Magdalena. Llegaron a la tumba, Juan llegó antes, pero Pedro entró primero. ¿Te diste cuenta? Juan llegó a la tumba y se quedó a la entrada y vio, y entonces llega Pedro y Pedro lo pasa, y Pedro, como era alguien que era muy aventado, decide y entró primero a la tumba, y lo que vieron ahí fue algo sorprendente. Versos 5, 6 y 7, mira lo que dice cuando llegaron ellos allá a la tumba. Y bajándose a mirar, este es Juan, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, este detalle es muy importante y es impresionante. ¿Qué es lo que vieron? Vieron los lienzos puestos allí. Vieron las envolturas de Jesús, en donde habían untado su cuerpo con estas especies aromáticas, lo habían envuelto en lienzos, y ven estos lienzos, y dice que los lienzos estaban puestos allí. En el capítulo anterior, en Juan 19, se dice que un hombre, José Arimatea, tomó el cuerpo de Jesús y lo envolvió en esos lienzos con mirra, con aloe y con diversas especies aromáticas. Y lo que hacían esta mezcla, estas especies, esta mirra, al tener contacto con los lienzos, es que hacían que los lienzos se secaran y se endurecieran. Entonces se hacía como una especie de coraza, como un caparazón, como un capullo en donde estaba el cuerpo de Jesús. Todos los lienzos se endurecían. Entonces, lo impresionante de esta escena es que estos hombres vieron los lienzos, pero los vieron intactos, los vieron sin que los hubieran manipulado. Cuando dice que los vieron puestos allí, es que los vieron como si el cuerpo de Jesús estuviera dentro. Vieron el caparazón, pero no se veían signos de manipulación. Y ponte a pensar, ¿qué es lo que ellos creían? Que habían robado el cuerpo de Jesús. Esa fue la conclusión de María, que robaron el cuerpo de Jesús. Y los saqueadores de tumbas no se daban el tiempo para cuidadosamente tratar de sacar el cuerpo. De hecho, era imposible sacar un cuerpo sin romperlo, sin tener que romper los lienzos. Y cuando estos hombres llegan, ven los lienzos intactos en la misma posición en la que estaban. Parecía que había un cuerpo ahí, pero no estaba. Es como si Jesús de repente se hubiera desvanecido. Y no solo eso, sino que también vieron el sudario envuelto, doblado y colocado en un lugar aparte. Si lo hubieran robado, no se hubieran dado el tiempo de acomodarlo, de doblarlo y de ponerlo en un lugar aparte. Esa fue una evidencia muy impactante para Pedro y para Juan. Ellos los vieron puestos ahí, pero el cuerpo no estaba. Estaban los lienzos en el lugar correcto, estaban puestos con la forma correcta, pero estaban sin el cuerpo. Como te decía, como si de repente se hubiera desvanecido. Lo que encontraron ahí en esa tumba no fue la escena de un robo, sino fue la escena de Cristo resucitado. Por eso, cuando Juan ve esto, que primero lo ve desde fuera, pero luego cuando se acerca y lo ve, dice en el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Y en qué fue en lo que creyó Juan? Creyó en que Cristo había resucitado. Cuando vio estas evidencias fue tan evidente, valga la redundancia, vio las evidencias, fue tan evidente que no había otra conclusión. El cuerpo de Jesús no había sido robado, sino Jesús había resucitado, Jesús había vuelto de los muertos. Y eso es lo que nos va a llevar entonces a la primera prueba de la resurrección. Y estas son las evidencias físicas. Las evidencias físicas, la escena de la tumba que estaba frente a los ojos de Juan y que lo llevó a creer. Esas evidencias de que el cuerpo de Cristo no había sido robado, sino que Cristo había resucitado. La tumba vacía, la posición de los lienzos y el sudario fueron piezas clave para que Juan pudiera llegar a esta conclusión. En ese lugar no había ocurrido un robo, sino que había ocurrido algo sobrenatural. La pregunta clave quizás que nos tenemos que hacer nosotros es ¿por qué Juan pudo creer? ¿Por qué Juan vio y creyó mientras que Pedro y María no lo hicieron? ¿Por qué no menciona la Biblia? Si ambos vieron la misma escena, si los tres vieron la misma escena, ¿por qué solo Juan creyó? ¿Por qué Pedro y María no lo hicieron? ¿Cuál es la diferencia? Porque para algunas personas es tan evidente que Dios está actuando, que Dios está haciendo algo en la vida de una persona, está haciendo algo en una ciudad, y para otros parece que simplemente no pueden percibirlos. Porque unos sí pueden ver evidencias de Dios y otras personas no pueden hacerlo.
Mira, aquí vamos a encontrar las respuestas. Fíjate lo que hace María. María, cuando llega al sepulcro, lo primero que hace es que saca sus conclusiones apresuradas, de acuerdo a sus suposiciones. ¿Qué era lo que María pensaba? Que Cristo estaba muerto, que Cristo no iba a resucitar. Entonces sacó una conclusión muy inmediata. Ni siquiera entró al sepulcro, desde lejos vio la piedra retirada y pensó que a Cristo se habían llevado su cuerpo, que se habían llevado a Jesús. ¿Qué es lo que debió pensar María si tenía toda la escritura, si la hubiera entendido? ¿Qué es lo que debía haber pensado? Debía haber pensado que Cristo había resucitado. Su conclusión inmediata debió ser: Cristo resucitó porque Él dijo que iba a resucitar. Pero no fue así. Ella pensó que se habían llevado el cuerpo de Jesús. Fue víctima de sus pensamientos y de sus emociones. Se dejó llevar por lo que ella ya tenía preconcebido. ¿Y te das cuenta? Una escena que debió llenarla de gozo, que estuviera alegre, estuviera feliz, estuviera gozosa de lo que estaba viendo, simplemente la llevó a una angustia innecesaria. En vez de gozarse de que Cristo resucitó, terminó toda angustiada, temblorosa, corriendo hacia los discípulos creyendo que habían robado el cuerpo de Jesús. Pero qué difícil es a veces poder lidiar con esos pensamientos, poder lidiar con esas suposiciones. Para María, Jesús estaba muerto. Y para millones de personas allá afuera, Jesús sigue estando muerto. Muchas personas allá afuera no saben que Cristo está vivo. Y por más evidencias que tú pongas enfrente de ellos, van a sacar sus propias conclusiones. Van a tener su propia concepción. Incluso su frase favorita, estoy seguro que alguna vez la has escuchado, cuando pasa algo así sorprendente, dicen: es que debe haber una explicación lógica. ¿Lo has escuchado? ¿Alguna vez te ha pasado? Tratas de ir hacia tu pensamiento lógico y no te das cuenta que el Señor está actuando, que Dios está haciendo algo, que se está moviendo. Yo era así, que siempre le buscaba una explicación lógica a todo y me estaba perdiendo de ver la mano de Dios obrando, de ver al Señor obrando en la vida de los demás. Entonces, si tú eres así, te estás perdiendo de ver a Jesús resucitado. Te estás perdiendo de poder tener una vida llena de gozo. Y eso te está produciendo una angustia innecesaria, como lo fue en María. Lo puedes ver en los funerales. Cuando muere alguien, muere un creyente, los otros creyentes, a pesar de que nos duele que ya no esté con nosotros, nos alegramos y nos gozamos porque sabemos que está con el Señor. Pero cuando lo ve alguien sin fe, simplemente su vida es devastada. Ya no hay esperanza. Ya no te puedes llenar de gozo de saber que alguien más está con el Señor. Vivir de esa manera es vivir sin esperanza. María estaba viviendo ahí sin esperanza. Y no solo eso, es tener tus pensamientos, tus suposiciones, sino que también es qué tanto estás dispuesto a ver. Si te das cuenta, es más, lo puedes subrayar ahí en tu Biblia, dice en el verso 1, casi al final, que María vio quitada la piedra del sepulcro. Y más adelante, en el verso 5, dice que Juan, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. Y más adelante, verso 6, dice que Pedro vio los lienzos puestos allí. Y más adelante, en el verso 8, dice que Juan, también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Te das cuenta? Las tres personas ven. Sin embargo, la traducción, la Reina Valera, no hace la traducción tan precisa porque el español es carente del significado de estas palabras. De hecho, en el idioma original, estas veces que dice vio, son palabras diferentes, que tienen distintos significados en cuanto a lo que ellos están viendo. En el verso 1, que dice que María vio, y en el verso 5, que dice que Juan vio, es una palabra que significa mirar superficialmente. María y Juan, cuando llegaron a la tumba, vieron simplemente de una manera superficial. Es como echar un ojo, pero no ves nada a profundidad, no ves nada a detalle. Cuando Pedro llegó y entró a la tumba, en el verso 6, y dice que vio los lienzos puestos allí, es mirar en una manera de observar las cosas. Pedro vio observó los detalles que había en la tumba. Y finalmente en el verso 8, cuando Juan dice que vio, es otra palabra distinta
Y significa que Juan vio, pero vio con entendimiento. Entendió lo que había pasado ahí, lo que había acontecido. Al ver los lienzos, esta es forma de capullo sin haber sido manipulados, pudo entender que Cristo había resucitado. Entonces, podemos estar todos viendo lo mismo, pero podemos estar viendo de distinta manera. Podemos estar viendo algo que quizás los otros no están viendo. Entonces, ¿tú cómo estás dispuesto a ver? Los tres estaban en el mismo lugar, estaban presenciando la misma evidencia, pero cada uno vio de una manera distinta. ¿No te ha pasado? ¿Nunca has estado en una reunión y sales y la persona que iba contigo dice, no, el mensaje estuvo increíble, estuvo impactante, llegó a mi vida, Dios habló a mi corazón, y tú nomás le dices que sí, pero a ti te pasó de noche, ni siquiera le pusiste atención o estabas en otra cosa? ¿Alguna vez te ha pasado algo así, o tal vez te ha pasado a la inversa, que has sentido que Dios ha hablado a tu vida, pero a la otra persona parece que no le hizo efecto? Es el mismo mensaje, es la misma palabra, pero quizás estamos viendo de una manera distinta. Y también pasa cuando lees tu Biblia. Puedes estar leyendo, pero puedes estar leyendo sin observar, sin entender lo que realmente está ahí. Simplemente puedes estar hojeando sin ningún sentido, sin ninguna finalidad. Entonces, ¿de qué manera estás viendo? Puede que te estés perdiendo de grandes cosas por no poner la suficiente atención. Puede ser que Dios esté obrando delante de ti y tú no estás siendo capaz de verlo. Y hay algo más. ¿Qué nos impide ver lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor? Fíjate hasta dónde llegó cada uno. Depende hasta dónde estuvieron dispuestos a entrar. María ni siquiera llegó a la puerta. María iba caminando y vio simplemente la piedra hacia un lado. No fue capaz de llegar hasta la entrada y en ese momento salió corriendo. Ni siquiera llegó. Después llega Juan y se queda afuera. No es capaz de entrar. Y desde ahí ve, pero luego llega Pedro y Pedro sí entra y Juan lo ve y también entra. Y cuando entra y ve toda la escena completa es cuando realmente puede ver y creer. Entonces, ¿qué tanto estás tú dispuesto a comprometerte? También afecta en qué tanto vas tú poder ver. ¿Qué tanto vas a poder ver de lo que el Señor te quiere mostrar? Entonces, si te quedas en la puerta, nunca podrás ver lo que Dios está haciendo. Nunca podrás ver cómo el Señor está actuando. Necesitamos estar dispuestos a profundizar, a poder dar un paso más allá. Entonces, ¿tú hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Qué tan adentro estás dispuesto a ir dentro del sepulcro? Y sabes, Juan vio todo esto y creyó, pero hubo un problema. Mira lo que hicieron después. Juan ve, creyó, pero mira lo que dice en el verso 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. Juan vio, creyó, pero parece que eso no trajo una gran transformación. No fue y lo predicó a todos que Cristo había resucitado. Simplemente lo vio y se lo guardó para él, pero no pasó nada más a partir de allí. Y eso es porque a veces las pruebas físicas, las pruebas evidentes, no traen una transformación tan profunda. No te cambian tu vida por completo. Creer intelectualmente no cambiará tu vida. Como ejemplo, ahí tienes los líderes religiosos que siempre estaban pidiendo señales a Jesús. Acabamos de terminar de leer Marcos y si te das cuenta, en Marcos siempre Jesús está en acción y siempre está haciendo cosas. Y lo que siempre dicen los líderes es, muéstranos una señal, muéstranos algo más. Queremos ver que hagas esto o que hagas aquello. Y a pesar de que Jesús constantemente hacía estas cosas, nunca terminaron por creer por completo. Simplemente ver algo físico, no va a terminar de cambiar nuestra vida por completo. Fíjate, verso 9 dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase a los muertos. Puedes ver que Dios está actuando, pero necesitas comprender qué es lo que Dios está haciendo. Necesitas de la escritura. Pero más de la escritura, necesitas poderte encontrar con Cristo resucitado. Necesitas poder encontrarte con Jesús, que es lo que le pasó a María más adelante. Y es lo que vamos a leer a continuación. Fíjate lo que dice del verso 11 al 18. Vamos a continuar leyendo del verso 11 al 18. Dice lo siguiente: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro,
Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas ella no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Entonces tenemos la continuación de esta escena, y mientras Pedro y Juan están volviendo hacia los discípulos, tenemos a María sufriendo cerca del sepulcro. Tenemos a María llorando, sigue desconsolada porque cree que han robado el cuerpo de Jesús, y estaba tan consternada que no se percató de la presencia de estos 2 ángeles. Estaba tan envuelta en sus pensamientos, en su llanto, que no pudo percibir que estas 2 personas que estaban ahí eran ángeles. Entonces, si alguna vez has pensado que los ángeles son estos niños chiquitos con alas, pues no es así. Los ángeles podían tomar la forma humana y eran más parecidos a nosotros. Y María los ve a estos ángeles y no los reconoce, no se da cuenta que son ángeles, piensa que son otras personas más que están allí, y a pesar de que le preguntan algo, ella no se da cuenta y sigue en su desesperación de poder buscar a Jesús. Mira el verso 13, viene la pregunta que le hacen. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y cuando hacen esta pregunta, ¿por qué estás llorando?, le están invitando a María a que pueda abrir sus ojos, a que se pueda dar cuenta que Cristo ya resucitó, que la evidencia que está ahí apunta a que Cristo ya resucitó. Es como decir: María, ¿qué estás haciendo? Abre los ojos y mira que Jesús ya resucitó. Y parece que es inútil, pero finalmente es el mismo Jesús el que se le aparece y le hace la misma pregunta. ¿Te das cuenta? Le hace la misma pregunta y le dice: Mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿qué estás haciendo? Y agrega algo más: ¿a quién buscas? ¿A quién estás buscando? ¿Por qué estás llorando? Pero María seguía tan consternada que confundió a Jesús. Dice que lo confundió. Verso 15, ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Estaba tan confundida que creyó que que Jesús era el jardinero, que era el hombre encargado ahí de dar el mantenimiento. Lo confundió con el hortelano. Lo confundió con el jardinero, y si te das cuenta, la misma respuesta de María no está bien pensada. Se ve que María estaba consternada en ese momento. Le responde lo siguiente: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Qué le está diciendo? Dime dónde está y yo voy a ir por él y yo lo voy a traer. Date cuenta de lo que está diciendo. Es una mujer que quiere ir por el cuerpo de un hombre adulto y lo quiere traer ella cargando. No está pensando bien lo que está diciendo porque está consternada, está confusa. Imagínate cómo iba a cargar el cuerpo de Jesús. Incluso si tenía la fuerza para transportarlo, ¿qué pasa si aparece un soldado romano y le dice: Oye, ¿tú qué estás haciendo con ese cadáver? ¿Qué estás haciendo con ese hombre? Pero María ya no estaba pensando cuerdamente. Ella estaba queriendo simplemente poder encontrar a Jesús. Sin embargo, todo cambió y parece que se le abrió la mirada cuando Jesús la llamó por su nombre. Cuando le dice María, y parece que María pudo recordar todas esas veces que Jesús la llamó, que Jesús le habló y le habló por su nombre. Y entonces sí, cuando escucha su nombre, puede reconocer a Jesús. Y es cuando se voltea y le dice Raboní, le dice maestro. Por fin se da cuenta que ese hombre era en realidad Jesús. María en ese momento lo reconoció. Jesús estaba vivo y había resucitado.
Y más adelante dice, verso 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué hizo María? María intentó aferrarse a Jesús. María se abrazó, se abalanzó sobre Jesús y lo abrazó y ya no lo quería dejar ir. Cuando Jesús dice, no me toques, podemos entender quizás que se refiere como que Jesús estaba en un estado que tal vez si María lo tocaba lo iba a contaminar, ¿no? Parece algo así. Pero en realidad la traducción ahí tampoco no es tan precisa. De hecho, en otras traducciones es más preciso. Por ejemplo, la NTV, Jesús le dice, no te aferres a mí. Lo que estaba haciendo María es que estaba abrazando a Jesús y no lo quería dejar ir. Pero Jesús le está diciendo, hey, tranquila, todavía voy a estar más tiempo con ustedes, pero necesito que vayas y le digas a los discípulos que Jesús aún estaría más tiempo con María. Y María lo entendió y fue y dio la noticia a los discípulos. Se convirtió en la primera misionera en proclamar a Cristo resucitado. María se convirtió en la primera persona, en el primer ser humano en proclamar a Jesús resucitado. María vio a Jesús con sus propios ojos y eso le cambió su vida por completo. Y aquí vamos a encontrar entonces la segunda prueba de la resurrección de Jesús y son los testigos presenciales. Las personas que lo vieron con sus propios ojos, vieron a Jesús resucitado. María fue una mujer privilegiada, fue la primera en que lo vio resucitado y también como veíamos en el devocional de Marcos, es una manera en que Jesús reivindicó a las mujeres. Porque en ese tiempo las mujeres su testimonio no era válido. Su testimonio siempre estaba por debajo de un hombre. Si una mujer decía algo, pero un hombre llegaba y la contradecía, siempre las autoridades se iban a favor del hombre. Pero Jesús decide, irónicamente, que los primeros testigos sean mujeres. No solo María, sino que otras mujeres. Se nos dice en otros evangelios que fue María y fueron otras mujeres las primeras que vieron a Jesús resucitado. Imagínate lo siguiente, si la resurrección fuera una mentira, si fuera algo que confabularon los discípulos, sería un error decir que primero se le apareció a las mujeres, porque su testimonio no tendría peso, sería algo absurdo. Si ya te vas a inventar una mentira, invéntatela bien, no vayas a decir algo que iba a ser fácilmente desmontable. Pero Jesús quiso hacerlo de esta manera. Jesús quiso volver a darle ese valor a la mujer y que la primera testigo fuera una mujer, que fuera María. Jesús se manifestó primero a esta mujer que fue fiel a él, que estuvo ahí en la cruz y que fue la primera en irlo a buscar. Jesús respondió a esa fidelidad de María. Y ya más tarde, Jesús se apareció al resto de los discípulos y a muchos otros. ¿Y sabes por qué esta prueba es tan importante? ¿Por qué es tan importante estos testigos presenciales? Porque no solamente Jesús se les apareció, sino que les cambió la vida. A partir de que vieron a Jesús, todos estos hombres fueron diferentes, cambiaron por completo. A partir de que vieron a Jesús, estuvieron dispuestos a dar su vida, estuvieron dispuestos a entregarse por completo. Su vida fue transformada. Pasaron de vivir en temor, de estar encerrados, pasaron a ser hombres valientes, dispuestos a hacerlo todo. Nadie los pudo callar a partir de ese momento. A nosotros, a ti y a mí nos pueden reprochar que nosotros quizás nunca hemos visto a Jesús a los ojos. Nunca le hemos visto así presencialmente. Pero a ellos, a esos que lo vieron directamente a los ojos, vieron a Jesús resucitado, no hay nada que les puedas decir en su contra. Estos hombres lo vieron, creyeron y sus vidas fueron transformadas y estuvieron tan convencidos que dieron su vida a causa de Jesús. Y no fue una alucinación colectiva que digan, pues es que todos, quién sabe qué comieron y de forma conjunta vieron a Jesús. Pero la Biblia enseña que no fue una sola ocasión, sino que fueron 40 días en los que Jesús estuvo constantemente apareciéndose. Y no solo se apareció a los 11, no solo se apareció a las mujeres, sino que se apareció a muchas otras personas. De hecho, en Hechos 1:3 dice lo siguiente: a quien también, hablando de Jesús, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante 40 días Jesús estuvo ahí con ellos y les dio pruebas que eran irrefutables. Te podrían decir lo que quieras, pero tú habías visto a Jesús con tus propios ojos.
¿Qué más testimonio necesitaban que ver a Jesús con sus propios ojos? ¿De qué otra manera pudieras explicar el cambio que estos hombres sufrieron? No hay. No existe. Ellos fueron testigos del poder de Jesús en sus vidas y del obrar del Espíritu Santo también en sus vidas. Incluso Pablo habla acerca de este evento. En 1 Corintios 15, verso 6, dice lo siguiente: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. No solo se apareció a hombres, a estos 11, sino que también se apareció a las mujeres, y no solo a ellos, sino que hasta 500 personas al mismo tiempo. 500 personas vieron a Jesús vivo, resucitado. Y eso es impresionante. ¿Quién podía callar ese testimonio de que 500 personas lo habrían visto? Incluso Pablo, cuando está escribiendo esto, dice: muchos están vivos. Están diciendo: pues ve y pregúntales. ¿No me crees a mí? Ve y pregúntales. Ellos lo vieron. Muchos de ellos están aún vivos. Todos ellos vieron a Jesús resucitado. Y con su resurrección, Jesús confirmó todo lo que llegó a decir con sus palabras. De su poder para poder vencer a la muerte, era un poder real. Recuerda, en Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Con su resurrección, Jesús daba fe de esto. Estaba demostrando que las palabras que él dijo eran palabras ciertas. Por eso cada año celebramos este acontecimiento. Por eso cada Semana Santa volvemos a hablar acerca de este momento tan asombroso, tan valioso para todos nosotros. Que Cristo está vivo, que Jesús resucitó, que la muerte no lo pudo vencer, que pudo salir de esa tumba. Jesús está vivo. Por eso el día de hoy lo proclamamos. Y tal vez tú podrías decir: qué bien que todas estas personas lo vieron, pero pues yo no lo vi. O sea, yo no lo he visto a Jesús. Tal vez tú no lo has visto, pero mira lo que realmente impactó a María. Porque María lo vio, pero no lo reconoció en el momento. Lo que verdaderamente impactó a María fue cuando escuchó su nombre. Cuando escuchó que Jesús le dijo María. Cuando pudo escuchar de nueva cuenta tantas veces que Jesús se había referido a ella. Fue cuando Jesús le habló directamente a su vida. Tú no necesitas ver directamente a Jesús para que puedas creer en Él. Lo que necesitas verdaderamente es poder escucharlo, que Él te pueda hablar, que puedas escuchar a Jesús diciendo tu nombre. Y eso sucede a través de su palabra. Cuando puedes venir a la palabra, Jesús se vuelve real. Cuando te puedes ver reflejado en estas páginas, Jesús se vuelve real para ti. Ahí es donde lo encontramos. Y ahí es donde Él nos habla por nuestro nombre, en su palabra. Lo decíamos hace un rato, ¿nunca has sentido que Dios está hablando directamente a ti en un mensaje? Que parece que le dijeron al pastor lo que te estaba pasando y Él habló de eso. Ese es Jesús hablándote. Ese es Jesús diciendo tu nombre, diciéndote: Rosa, aquí estoy. David, Delia, Jorge, Laura, Isaí, Lilian. Es el Señor hablando a través de su palabra. No necesitamos verlo directamente. Solo necesitamos poder escuchar su voz y ahí va a estar Jesús. Recuerda, Jesús también dijo en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí se cumplió. María escuchó su voz y pudo reconocer a su pastor. Pudo voltear y ver que Jesús estaba ahí. Entonces lo que nosotros necesitamos, más que un milagro extraordinario, más que verlo a los propios ojos, es poder escuchar su voz. Poder escuchar que el Señor está vivo y nos habla a través de su palabra. Así que Jesús está ahí cerca de ti. El Señor está a tu lado. El Señor te está buscando. Así que abre bien tus ojos para que lo puedas ver. Abre tus ojos, inclina tu oído y escucha lo que Él te está diciendo. Y será una realidad para ti y para tu vida. Así que de esta manera es que Jesús habló a la vida de ellos. Por eso es que el día de hoy hemos visto entonces estas dos pruebas que Jesús resucitó. Las evidencias físicas y los testigos presenciales. Estas personas que cambiaron su vida por completo a raíz de haber visto a Jesús. Que ya nada las pudo detener. Así que ahí en tu lugar te invito a que me acompañes simplemente a orar y dar gracias al Señor por haber cumplido su palabra.
Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, amado Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque demostraste que tú tienes el poder sobre la muerte. Demostraste que tú eres Dios y que no hay nada que te pudiera detener. Cumpliste tu palabra, fuiste a la cruz, diste tu vida, nos dice perdón, pero resucitaste. Abriste el camino, Señor, a la vida eterna. Nos enseñaste que nosotros también, si depositamos nuestra confianza en ti, podemos tener salvación. Podemos también resucitar. Hoy entendemos que no importa, Señor, si llegamos a morir, si ponemos nuestra confianza en ti, tenemos asegurada la vida eterna, Señor. Gracias por tu sacrificio y gracias porque no dejaste duda de que tú habías resucitado. Las vendas, los lienzos son una prueba, Señor, la tumba vacía, pero más que eso, son las vidas que tú has transformado, las vidas que tú has tocado de aquellos que te han conocido, de aquellos que han escuchado tu nombre, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz y gracias por la vida que tenemos en ti. Ahí donde estás en tu lugar, te invito a que sigas orando al Señor, que hoy le puedas dar gracias por su sacrificio en la cruz, por la resurrección que Él ha hecho. Mientras tú lo haces, quiero dirigirme a aquellos que no han tomado una decisión por Jesús. O si estás viendo a través de esto de una transmisión y tú nunca has rendido tu vida a Jesús, quiero invitarte a que lo hagas en esta mañana. Pablo dijo que ahí en 1 Corintios 15, que este era el evangelio de Jesús, que Jesús vino a la tierra a morir, a pagar por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y resucitar también al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús vino aquí a la tierra a pagar por nuestros pecados, por nuestras malas decisiones, por los errores que hemos cometido y que nos han separado de nuestra relación con Dios. Nuestros pecados han creado un abismo que nos ha separado de Dios, pero Jesús en la cruz pagó y ahora nosotros nos podemos presentar delante de Dios. Él es el camino para poder llegar a Dios. Y si tú estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados, confesarlo como tu Señor y Salvador, puedes experimentar ese perdón y puedes tener vida eterna. Así que quiero invitar, si hay alguien hoy aquí que no ha tomado una decisión por Jesús, hoy te invito a que le rindas tu vida. Habrá alguien hoy que te arrepientas de tus pecados y quieras confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. Levanta ahí tu mano donde estás. Simplemente queremos orar por ti. ¿Habrá alguien hoy que quiera tomar esta decisión y nunca antes lo haya hecho? Bien. Ponte de pie. Vamos a terminar este tiempo recordando lo que Cristo hizo ahí en la cruz. Recordando el sacrificio de Cristo en la cruz. Así que hoy vamos a recordar ese momento, vamos a tomar Santa Cena, y eso es para todos aquellos que hemos puesto la confianza en Jesús. Así que si tú has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, te invito a que nos acompañes en esto y que pases allá a la mesa de bienvenida. Tenemos jugo de uva y galletas. Toma una porción de cada uno. Si vienes en familia, pues tómalos para los miembros de tu familia y vienes y se los das. Así que vamos a pasar por allá. Toma un poco de jugo y una galleta y vamos a recordar esto que Jesús hizo en la cruz.